Muy buenos días a todos. Antes de comenzar quería dar un anuncio y es que, las personas que quieran, que tengan que firmar la autorización para lo de los donativos a la iglesia durante el año pasado, que pasen un segundín por el despacho para que puedan firmar su autorización, para poder declarar y hacer las desgravaciones del impuesto. Así que no os vayáis sin haber llenado vuestra autorización, ¿vale? Pues un saludo a todos, es un gusto estar aquí. A los que no había visto, pues feliz año. Es siempre un placer reunirnos, aunque estamos con las precauciones. Yo creo que yo hasta ahora, últimamente me he salvado del COVID, pero lo que me va a dar es una tortícolis, porque la mayoría de los hermanos están para acá o para acá. Frente hay poquita gente, pero bueno, no pasa nada. Pues estamos comenzando el año y tal cual como predicó Sara el domingo pasado, pues es muy normal que en estos tiempos nos pongamos metas. Hacemos un recuento de lo que fue el año pasado y tratamos de enfocar nuestra vida hacia las cosas que queremos cumplir o lograr, ¿no? Ella decía, bien, además, que no es necesario el fin de año para que nosotros reflexionemos en nuestra vida y ajustemos, nos apretemos las tuercas, vamos a decirlo así. Pero es algo bastante común, que bueno, cuando acaba un año, pues hacemos esto. Así que es buen momento cualquiera, es buen momento, pero este también. Así que es una buena idea. Y bueno, realmente yo quiero proponeros una primera meta. Que creo que es fundamental el día de hoy. Está en la palabra del Señor. Vamos a ver, ¿a qué hemos venido aquí el día de hoy? Eso es, para ofrecerle nuestra alabanza, para celebrar que somos seguidores de Él, que hemos sido salvados, que nos hemos reconciliado con el Señor, ¿verdad? Estando apartados de Él, llevando una vida alejada de Él, pues Él vino para mostrarnos el amor, mostrarnos la gracia y mostrarnos el ministerio de la reconciliación, reconciliarnos con Él. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y ahora somos parte de su familia. Y si tú no has hecho eso, pues ya de una vez te invito a que lo hagas, a que hoy te acerques al Señor, te des cuenta de que estamos perdidos sin Él. Nada podemos lograr sin Él. Y claro, a pesar de que nos hemos reconciliado y lo hemos hecho el Señor de nuestra vida y somos seguidores, pues muchas veces hay obstáculos que se interfieren en nuestro camino. Muchas veces aparecen nubes en el firmamento y las cosas parecen ponerse un poco oscuras. Y un área donde eso ocurre muchísimo es en el área de las relaciones. Relaciones con nuestra familia, relaciones con nuestra pareja a veces y relaciones con nuestros hermanos también. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Todos estamos sujetos a tener problemas en nuestras relaciones y a tener diferencias. El conflicto está allí porque somos diferentes, tenemos diferentes trasfondos, etcétera, ¿no? Pero es siempre una oportunidad para que el Espíritu brille en nuestra vida. Y eso, así como pasa en nuestra vida, también lo vemos que ha pasado en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra nos narra en el libro de los Hechos cómo Pablo, antiguamente Saulo, Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu, dice la palabra expresamente. Fueron escogidos en el Espíritu para ir a predicar a los gentiles. O sea que el Espíritu les encomendó esa misión. Y ellos hicieron un primer viaje misionero que fue tremendo, el Señor los usó mucho.
Y, y claro, hubo un gran revuelo porque no era normal que los gentiles aceptaran al Señor y estuvieran con el Señor. Y eso causó una serie de confusiones con los creyentes judíos, ¿verdad? Entonces hubo un montón de creyentes judíos que empezaron a decir, bueno, estos gentiles que ahora están con el Señor, pues tienen que cumplir con los ritos y con la ley que nosotros hemos cumplido históricamente. Tienen que circuncidarse, respetar el sábado y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces hubo mucha confusión en ese tiempo por eso. Y después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, se celebró un concilio para tratar este tema. Y digamos que todos los principales, los apóstoles y los líderes de la iglesia fueron allá a debatir este asunto. Y gracias al Espíritu se pusieron de acuerdo y tuvieron un resultado. El resultado es que, por supuesto, que no hay que cumplir los ritos de la ley, ¿verdad? Y bueno, al final del concilio, pues todos unidos dijeron eso, lo notificaron, etcétera, ¿verdad? O sea, una victoria para la iglesia donde el Espíritu reinó, donde la unión fue manifiesta, vamos a decirlo así. Entonces, Pablo y Bernabé fueron a seguir haciendo su trabajo misionero y fueron a salir a hacer su siguiente viaje misionero. Y entonces es cuando pasa esto, que está en Hechos 15, del 36 al 40, dice así. Podéis leerlo en la pantalla, si no está muy pequeñín. De todas maneras lo leo, dice. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. De manera que Pablo y Bernabé, escogidos en el Espíritu, tuvieron un tremendo conflicto y terminaron separándose. Yo os pregunto, ¿creéis que esto era la voluntad del Espíritu? ¿O creéis que ellos actuaron quizá en su enojo, en su humanidad? Bernabé quería llevarse a Juan Marcos. Pablo, él no había sido constante, había tenido unos fallos en el primer viaje y Pablo, estricto, decía, no, es que él nos falló. Y bueno, al final pelearon y se separaron. Y así como les pasó a ellos, imagínate, estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de Bernabé, que fueron creyentes usados tremendamente por el Señor en ese tiempo. Igualito nos pasa a nosotros, ¿verdad? Entonces, si queremos rendirle nuestra alabanza al Señor, decirle que Él es el primero en nuestra vida, mirarlo solo a Él, como hemos cantado, ¿verdad? Ponerlo nuevamente en el trono, como Él se merece y donde tiene que estar, primero tenemos que reconciliarnos con el hermano. Porque de nada sirven nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, si no lo hacemos. Esto está en Mateo, tenemos este texto que dice así. Habéis oído que se dijo a los antepasados. Entonces Mateo 5, el sermón del monte. No mates, parte de los mandamientos, eso está en el libro de Éxodo 20. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo os digo, dice Jesús, esto es Jesús hablando, pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte, esta palabra insulte es raca, que en arameo es estúpido, decirle estúpido, digamos.
literalmente a una persona, a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. A cualquiera que lo maldiga, en esta versión, en otras versiones dice que le diga necio, quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Jesús está reinterpretando la antigua ley de los judíos. Lo que está diciendo Jesús es que lo que te lleva a enojarte con el hermano, ese sentimiento, es el mismo sentimiento que lleva ¿a qué? Al homicidio, a matar a una persona. Para Dios es exactamente igual. Y Él dice, o sea, no puedes tener comunión conmigo si tu corazón está así. Si tu corazón está así y tú tienes un sentimiento de rencor hacia un hermano, pues no haces nada alabándole, cantándole, ofrendándole, nada. De hecho, su palabra lo dice. En Amós dice, aunque me traigáis holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Como decía el hermano Vini esta mañana, tú puedes ser muy formalista, venir a la iglesia a ofrendar y tal, pero tu corazón, ¿cómo está? Si tu corazón está apartado del Señor, el Señor dice, esto no me vale. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Salmo 51. ¿Qué pasa cuando estamos enojados? ¿Cómo tenemos el corazón? Altivo, orgulloso, rabioso. Juan dice, primera de Juan, el apóstol Juan, primera de Juan 4. Si alguien afirma, yo amo al Señor, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso porque no puede amar al Señor, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar al Señor, a quien no ha visto. Entonces, fijaros que la palabra que hemos leído dice, si tú crees que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera que tú tengas algo con tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, ve. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos otras cosas. Entonces, el primer punto es este. Ve a solas con tu hermano. Es lo primero que hay que hacer. El primer paso es ve a solas con tu hermano. Dice Mateo en el capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, en otras versiones, o en otros manuscritos dice solo peca, no dice contra ti. Ve, y está resaltado ahí aposta, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. El otro texto decía, si tu hermano tiene algo contra ti, en este texto dice, si tú tienes algo contra tu hermano. Da igual si eres tú o es él o quien sea. ¿Qué es lo que te dice la palabra? Ve. Ve en vez de hablar mal a otras personas. Ve, háblalo con él, no se lo cuentes a más nadie. Que mi hermano me hizo esto, que no sé qué, muchas veces lo exageramos. Siempre que contamos algo a alguien, siempre lo ponemos desde nuestra perspectiva. Y lo agrandamos. ¿Y qué es lo que pasa? Nos dice la palabra que la lengua, dice Santiago, que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Comienza con una pequeña chispa, ¿y qué es lo que ocasiona? Un incendio en todo el bosque, lo dice Santiago. Dice Santiago también, no habléis mal unos de otros. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir.
Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Incluso si no ha sido contra nosotros, si ha sido contra el hermano y el hermano te dice, ay, mira, fíjate lo que me hizo esto, enseguida juzgamos y decimos, este hermano, qué mal. Somos rápidos para juzgar. Entonces, ve en vez de hablar mal a otras personas. Ve en vez de juzgar al hermano. Ve incluso en vez de quejarte. Santiago también dice, no os quejéis unos a otros, hermanos, para que no seáis juzgados. El juez ya está a la puerta. Acordaros, también lo hemos cantado, acordaros que Jesús vino como el cordero, pero va a volver como el león, el cordero y el león. Lo hemos cantado. Ve incluso, antes que contárselo al pastor, mucha gente tiene la costumbre de que le hacen algo y va y se lo cuenta al pastor o a un anciano. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con el hermano. ¿Cuándo acudimos al pastor? Cuando entre el hermano y tú no lo podéis manejar. Cuando la cosa no va bien. Entonces sí, hay que ir ahí para que ellos ayuden. Pero en primera instancia, lo primero es hablar. Porque claro, tú se lo cuentas al hermano, el hermano también, a veces, somos así, somos humanos, y tenemos a veces la necesidad de actuar y resolver las cosas por nosotros mismos. Cuantas más gente quede en el pastel, peor va a ser, siempre. Examina tu corazón. ¿Tienes algo contra algún hermano? Podemos hacerlo extensivo a todas tus relaciones. Pues ve y háblalo con él. Pero volvamos al texto. El texto dice, si te hace caso, ahí está. ¿Qué significa hacerte caso? Si te hace caso es que reconoce que cometió un error. Bueno, a lo mejor, acuérdate que tú vas a hablar con él con tu visión de lo que pasó. A lo mejor él tiene otra. Pero es posible que él reconozca y diga, hermano, sí, te he faltado, perdóname. Entonces dice, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa has ganado a tu hermano? ¿Que eres amiguito otra vez de tu hermano? No está hablando de eso. Este versículo está justo después de la parábola de la oveja perdida. ¿Qué es lo que nos dice la parábola de la oveja perdida? Nos dice que un pastor que tiene 100 ovejas y una se le pierde, va y deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida. Y entonces dice al final, justo en el versículo antes del 15, el 14, creo que lo puse aquí. Así también vuestro Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Estos pequeños se refiere a nosotros. Nosotros somos los pequeños para Él. No quiere que se pierda. Déjame decirte algo, cuando tú vas a hablar con tu hermano, tú no vas para satisfacer tu orgullo, tu rabia, tu malestar. Tú vas porque el hermano puede haber pecado y está desviado. Y si él dice, tienes razón, mi hermano, él vuelve a tener un corazón contrito y vuelve a reconciliarse con el Señor. Es para que ninguno se pierda. No es por ti, es que siempre creemos que todo es por nosotros. No, yo voy a hablar con mi hermano porque me tiene que decir, pues lo tiene que aceptar. No es por ti, hermano. ¿Qué pasa? Que lo que tu hermano te ha hecho no lo sabe más nadie. Tú eres el único que puede mostrarle al hermano el error que ha cometido. Y si tú no lo haces, ¿sabes quién lo va a hacer?
Nadie. Y una persona que está desviada del Señor tiene una nube allí. Sus oraciones, o sea, él tiene que restaurarse. Claro, el Señor al final utilizará los medios que quiera. Pero tú eres el primer medio. ¿Por qué? Porque te lo ha hecho a ti. Y entonces dice, por tanto, y viene el texto que leímos, por tanto, si tu hermano pega contra ti. O sea, que estamos hablando de que es por esto, para que ninguno se pierda, para que podamos ser todos restaurados. Piensa que tú hayas pecado o que él haya pecado. Tenemos que restaurarnos. Eso no quiere decir que seas amiguito de él, como me decía hace rato un hermano, y que quieras tomarte café con él. A lo mejor no tienes esa relación cercana. Pero por lo menos das ese paso y puedes restaurarlo. Y tú también sanas tu corazón, porque puede que tú estés resentido. Recordar que ¿a qué vino Jesús? El Hijo del Hombre vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. A eso vino. Y como seguidores de Jesús, tenemos que estar comprometidos con esto, con el perdón. Con el perdón hacia cualquier hermano. No importa la situación. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos ha perdonado mucho más a nosotros. La parábola del ¿cómo se llama? El juez injusto y tal. O sea que un hombre perdonó a un deudor que le debía mucho y después este no quiere perdonar a otro que le debía 3 monedas. Si tú has sido tremendamente perdonado, ¿cómo no vas a perdonar? Levítico dice, no sé si lo puse, no. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Y la verdad es que nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Ese es el segundo punto que os traigo. Y todos nos consideramos espirituales. Muchos nos consideramos espirituales y todos queremos la comunión con el Espíritu, ¿verdad? Pero cuando pasan estas cosas no son espirituales. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, que tuvo muchos problemas, la iglesia de Corinto, les dice esto. Esto está en 1 Corintios 3, dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Pues mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando con criterios humanos? Claro que son criterios humanos. Lo decía Lutero. Un solo Dios, un solo Espíritu, una sola palabra. Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu y nos habla también del fruto de nuestra naturaleza humana. Nos dice que es odio, otras versiones dicen enemistad, hostilidad, discordia, otras versiones dicen pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, otras versiones dicen contiendas, disensiones, sectarismos, egoísmo, dicen otras versiones, envidias y otras cosas parecidas. Esas otras cosas parecidas, por si acaso tú crees que lo tuyo con tu hermano no está allí, es para que te sientas aludido. Cualquier cosa que se parezca a eso. Estas cosas no son del Espíritu. Como no fue el espíritu del pleito de Pablo y Bernabé. No fue. Entonces, hermanos, pensemos en esto. Ojalá ninguno tengamos el corazón limpio y no tengamos nada con nadie. Pero es bueno. El otro punto que os traigo es este. Reconcíliate
con el liderazgo. Y esto es muy importante. Este texto que os voy a poner, Hebreos 13, es un texto sumamente conocido. Hebreos 13, 17, dice así: obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues cuidan de vosotros como quienes tienen que rendir cuentas. Obedecedlos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Esta es la nueva versión internacional castellana. Si vais a la Reina Valera, dice: obedeced a vuestros pastores. Esta versión dice: a vuestros dirigentes. No obstante, esta creo que está mucho mejor, porque verdaderamente los tres términos que se utilizan en el liderazgo de la iglesia son estos tres: poimen, que en griego significa pastor; presbúteros, que en griego significa anciano; y episcopos, que en griego significa obispos o supervisores. Y se usan indistintamente en la Biblia. Es decir, que no hay diferencia entre usar un término y otro término. Entonces, presbútero habla más de la persona, un anciano. En cambio, poimen, o sea, pastor y obispo, habla más de un cargo. No sé si lo puse allí. No. Pastor, que es la palabra poimen, significa apacentar. Apacentar es dar alimento, dar pasto. En este caso, dar alimento espiritual también. Cuidar, guiar, servir, ayudar, pero también regir y gobernar. Cuidan de la iglesia. Y nos dice la palabra en 1 Timoteo, como a su propia familia. Por eso es que dicen que es bueno que el pastor o el anciano gobierne bien su casa, porque es exactamente igual. ¿Qué pasa cuando los críos pelean y no se ponen de acuerdo entre ellos, que es el primer paso? Pues los padres intervienen. Es exactamente igual. Obispo significa velar, supervisar. Y para demostraros que esto se muestran indistintamente, está este versículo, que aquí están los tres términos. En el mismo pasaje están los tres términos. Dice así: por tanto, a los ancianos, ahí está subrayado, este término ancianos es presbúteros, como hemos dicho. A los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread, que ahí está poimano, que viene de poimen, que es pastor, el rebaño de Dios entre vosotros, velando, y este velando es episcopeo en este caso, o sea, velando, supervisando. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia al dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Entonces, esto os lo digo porque en la palabra no hay diferencia entre esos términos. Eso no quiere decir que en las iglesias no haya diferencias. En las iglesias, como sea que se organicen o como se estructuren, pues puede haber diferencia. Pero Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, normalmente los pastores están a dedicación exclusiva y permanecen en el tiempo. Los ancianos, pues son hermanos maduros en la fe, que están también para servir y que muchas veces son rotativos. Pero a todos debemos nuestro respeto y nuestra obediencia como cuerpo. Como cuerpo. No a unos sí y a otros no, porque entonces estamos como los que siguen a Apolos y los que siguen a Pablo. A todos debemos nuestro respeto, porque ellos están allí para cuidar, para velar por nosotros.
le dice Hechos a los pastores y a los ancianos, Hechos no, Pablo, perdón, le dice, cuidad, ahí está otra vez poimano, o sea, pastorear. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Ahí está otra vez. La idea es que no se pierda ni uno solo. Ni uno solo debe perderse. Y si un hermano está resentido y no viene a la iglesia y tiene tiempo que no viene y vemos que se retira de los ministerios y se retira de esto y se retira de aquellos y ya no lo estamos viendo, pues ¿qué deben ir a hacer el liderazgo de la iglesia? Deben ir a buscarlo. A todos y a cada uno. Pero si tú estás ofendido y te has apartado, o estás pensando no venir más, o estás pensando no estar aquí más, y tal, y a lo mejor ellos no se han dado cuenta, o por lo que sea no lo han hecho, no se han acercado a ti, pues ¿qué debes hacer tú? Debes ir. Y si tu ofensa es, si te sientes ofendido por alguno de ellos, por algún pastor o por algún anciano, pues aplica exactamente lo mismo. Ve y habla con él, resuélvelo, pero no te pares a decirlo públicamente. No te pares porque eso es murmuración, cotilla, como solemos decirlo aquí. Y metemos a otras personas en el ajo que no tienen ninguna idea de lo que está pasando. Y dice la palabra, ¿eh? Esto me lo salté. Bueno, no, esto viene después. No admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. ¿Son infalibles? No, son infalibles. Se equivocan. Y si se han equivocado contigo, habla con ellos. Y si la cosa es tan seria, pues podrías llegar a esto. Pero no vayas de buenas a primeras a levantar tu vozarrón y decir, ¡fulano! Porque eso hace daño. Mira, en esto pasa como el cuento este de el burro, el anciano y el niño, que van andando, el burro, el anciano y el niño, no sé si conocéis esa historia, ¿no? Van andando de un pueblo a otro. Y entonces va el niño montado sobre el burro y va el anciano llevando al burro andando. Y pasa un coche, y lo ven y dicen, oye, ese joven no tiene consideración por el mayor. Él está sentado sobre el burro y el mayor está andando. ¿Verdad? 10 minutos más tarde se cambian. Se baja el joven, se sube el anciano y siguen andando. Y pasa otro coche. Y dice, oye, ese hombre no tiene consideración por ese niño. Él se sienta ahí comodón mientras el niño va andando. 10 minutos más tarde, el niño se sube y van los dos sentados en el burro. Y siguen andando. Y pasa otro coche y los ve y dice, oye, pero esta gente no tiene ninguna consideración con el pobre animal. Los dos ahí sentados arriba del burro, el pobre burro. ¿Verdad? Resulta que ellos lo están haciendo bien. Pero siempre tenemos que decir algo y opinar, ¿no? Juzgar. Nosotros no debemos juzgar a los hermanos, pero el liderazgo está para juzgar. Como los padres cuando se pelean los niños. Por ejemplo, estas palabras se las dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto cuando ellos, sus pleitos, los querían llevar a un juzgado. Tenían los pleitos tan gordos que querían llevarlos a un juzgado. Y les dice, ¿acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Ellos están ahí
para eso, para tratar de ayudar como cuerpo. Y de hecho, cuando en las iglesias, que lamentablemente sucede algunas veces, ocurren divisiones, siempre es porque el liderazgo no fue sabio para juzgar a tiempo, por acción o por omisión, o no actuó en el momento, o actuó un poco sabiamente, favoreciendo a unos, a otros no, o qué sé yo. En fin, porque no quiere decir que no seamos personas conflictivas, que mucho lo podemos ser, pero eso es una constante en todas las iglesias. En todas las iglesias hay todo tipo de gente. Lo que hace que una iglesia se mantenga y no tenga estas situaciones es que el liderazgo sea sabio y sepa juzgar estas situaciones. Entonces, en las manos de nuestros líderes estamos, juzgar situaciones. Y ellos tienen toda la sabiduría del Señor disponible para juzgar situaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que es voluntad del Señor. Si ellos acuden al Señor, el Señor les dará la sabiduría que necesitan. Pero claro, a veces, como nos suele pasar a cualquiera, también están sujetos a actuar en su propia humanidad, equivocarse. A veces vemos como a nuestro aliado como nuestro enemigo. Hay una historia cierta de que 2 barcos británicos en la Segunda Guerra Mundial se encontraron en una noche. Ninguno de los dos sabía que el otro barco estaba ahí. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que hicieron una guerra el uno con el otro porque los dos creían que el otro era un barco alemán. Y se cayeron a cañonazos. Era de noche, estaba oscuro. A la mañana siguiente, después del desastre que hicieron, pues se dieron cuenta que eran los 2 barcos británicos. ¿Qué os parece? Pues a veces a nosotros nos pasa así. Somos del mismo bando. Animemos a nuestros líderes con nuestra obediencia, con nuestro respeto, porque ellos tienen una pesada carga y es frecuente desalentarse. Y el desaliento es un arma tremenda que utiliza el enemigo. El desaliento nos nubla el juicio y podemos cometer errores y nos sentimos dolidos y no sé qué. Entonces, no lo hagamos más difícil nosotros. Entonces, el tercer punto, este es el otro texto que dice Pablo 2 versículos después. En realidad ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros, y es verdad. Entonces, el tercero y el último punto, y acabamos rápido, avancemos hacia la madurez y a cumplir la misión. Es allí donde tenemos que enfocarnos, es allí donde tenemos que meter nuestros cartuchos, poner la munición y disparar, en el buen sentido de la palabra. Sabemos por la palabra que Pablo y Bernabé hicieron las paces, porque más adelante se ven actuando juntos. Y sabemos también que Pablo se reconcilió con Juan Marcos, porque dice también en la palabra, que dice Pablo, cuando fueran a visitarlo, que le trajeran a Marcos, porque le era útil en el ministerio. Marcos fue usado poderosamente por el Señor, nos dejó un hermoso evangelio también. Entonces, ellos pudieron limar sus diferencias y el Señor los pudo seguir usando. Y se volcaron a la misión, a hacer lo que el Señor les había encomendado. Pues nosotros hagamos lo mismo, avancemos hacia eso, hacia la madurez y a lo que el Señor nos ha encomendado. La madurez
es algo así como los amortiguadores de un coche. ¿Qué pasa si tú tuvieras un coche y no tuviera amortiguadores? Que cada piedrita que te consiguieras por el camino sería un gran tropiezo. ¿Pero qué hace el amortiguador? Lo absorbe y la cosa no pasa más allá. Pues nosotros tenemos que ser un poco así, tener unos buenos amortiguadores y no brincar o saltar por cualquier cosita. Y como ejemplo os traigo a este testimonio de este hombre, George Washington Carver, que es este señor que está aquí. Este es un hombre, hablando de coches además, este es un hombre cristiano que vivió en la primera, en el siglo XX, al principio del siglo XX. Fue científico, fue botánico y fue un científico reconocido. Y una vez este hombre fue invitado a dar una conferencia por el sur de los Estados Unidos, por allí por los años 20, por 1920. Y claro, sabéis que en los Estados Unidos en esa época el racismo, bueno, todavía, pero en ese tiempo era como mucho más fuerte, ¿no? Más sentido, el racismo. Y él iba a dar una conferencia justamente en una ciudad al sur, ¿verdad? Y llegó al tren y vino una persona a buscarlo en el coche. Y la persona que lo fue a buscar era un blanco. Y cuando vio que es el digno conferenciante que iba a dar la conferencia era un hombre negro, ¿sabéis lo que dijo? Dijo, no, yo no llevo a este señor. ¿Yo voy a ser el chofer de un hombre negro? No. ¿Y sabéis lo que hizo este hombre? Después de analizar la situación, dijo, mira hermano, siéntese usted atrás, que yo conduzco el coche. Y así hizo. Se montó adelante, condujo el coche y el hombre atrás y fue a dar su conferencia. Esos son unos buenos amortiguadores. Ese es un buen ejemplo. Puso la causa por delante, puso a Cristo por delante, puso la conferencia por delante. Él tenía un lema que dice así, no permitiré que ningún hombre me haga odiarlo. Ese es el fruto del Espíritu en una persona. Y debemos tomarlo como referente, como ejemplo. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Y nosotros también tenemos un plan que cumplir. Tenemos que discipularnos, tenemos que discipular a otros, tenemos que salir a dar testimonio de nuestro amor, del amor entre hermanos. De manera que pongamos el trabajo y pongamos el compromiso y dejemos de mirarnos el ombligo muchas veces. Os quiero dejar con esta última ilustración, que es la historia de una iglesia. La iglesia se llama John Nack. Es una iglesia fundada en 1946 por 27 refugiados coreanos en una montaña de Seúl. 27 refugiados montaron una iglesia con una tienda de campaña porque eran muy pobres y tenían una tienda de campaña y ahí se reunían. Y un día hubo una fuerte nevada y tumbó la tienda. Se rompió la tienda y se acabó la tienda, se quedaron sin tienda. Eran muy pobres y aún así el pastor, que se llamaba el doctor Han, dijo que sería bueno que tuvieran un edificio, una iglesia, un templo. Y empezaron a recoger. Y eran tan pobres que una mujer dio su anillo de matrimonio, otra mujer dio su manta, la manta con la que dormía, y otra dio el tazón en el que comía. Historia verídica. Pero esto inspiró tanto a la iglesia que el dinero empezó a llegar. Y finalmente, 4 años después, en 1950, construyeron su templo. Bueno, pues justamente en ese tiempo que construyeron su templo, llegaron los comunistas coreanos del norte y los echaron de allí.
Los echaron de allí y tuvieron que irse por problemas políticos. No fue hasta 4 años después que un anciano de la iglesia, después de que las Naciones Unidas restablecieron y quitaron a los comunistas, que un anciano volvió al templo, que casi no tuvieron tiempo ni de disfrutar, volvió al templo. Resulta que cuando llegó al templo, se consiguió que había unos cuantos comunistas que estaban escondidos ahí dentro y que nadie los había visto. ¿Sabes qué hicieron? Lo mataron. Hoy en día, si tú vas a esa iglesia, tú ves la tumba de ese anciano al lado de la puerta. Iglesias que han vivido problemas y aún así se han levantado. Yo os quiero mostrar la iglesia como es hoy. La iglesia de Yaunac hoy es esto. Es la iglesia presbiteriana más grande del mundo y tienen templos en todas partes del mundo. Allí en Seúl, donde están, hacen como 8 servicios cada domingo. Entonces, sigamos ese ejemplo. Salgamos a hacer nuestra misión. Amén, hermanos. Oremos. Amado Dios, te alabamos porque tú eres verdaderamente lo único importante y lo que nosotros debemos buscar y mirar, y a nada más mirar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que no somos nosotros los importantes. Lo importante es tu iglesia, lo importante eres tú, Señor. Lo importante es que nadie se pierda, que podamos ganar a muchos. Lo importante es que tú te glorifiques, no que nosotros nos sintamos resarcidos cuando alguien se equivoca o cuando nosotros nos equivocamos, porque todos nos equivocamos y todos tenemos que perdonar y todos tenemos que pedir perdón, Señor. Ayúdanos a poder hacerlo y a poner nuestra mirada en ti, Señor, a poner nuestra mirada en tu misión y a ser obedientes a ti, Señor, y a tener unos buenos amortiguadores espirituales y a no desviarnos del camino con cada piedrita que nos tropezamos. Padre, ayúdanos a mostrar a los demás ese amor que tú nos das, ese espíritu que nos une, Señor. Que puedan llegar medicinas a Venezuela, a donde tú quieras, Señor, que nos puedas usar en lo que tú quieras, Señor, de acuerdo a los planes que el liderazgo de la iglesia persiga y que todos podamos trabajar en ellos, Señor, que se pueda cumplir tu voluntad. Les pedimos perdón, Señor, por nuestra testarudez muchas veces, por nuestras actitudes. Queremos reconciliarnos con nuestros hermanos y en última instancia contigo, Señor. Te alabamos y te damos. Muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos llega, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.